Hola amigos, aquí volvemos con un nuevo video, cómo fabricar nuestro propio transformador. En este caso, este transformador es de entrada de 220 voltios AC y tengo dos salidas de 12 voltios por 4 amperios y esta salida de 12 voltios por 1 amperio. Este transformador es para un amplificador de 30 watts que lo vamos a hacer en el transcurso de los siguientes videos. Tengo lo que es el cálculo del transformador, el número de alambre tanto para el primario, para el secundario, el número de vueltas y el núcleo de silicio que estoy utilizando. Así que no se pierdan este video. Voy a conectarlo aquí a 220 y como vemos tenemos 12.26 voltios. Vamos a hacerle un zoom. 12.25 voltios de salida en la bobina principal del secundario. Ahí está, 12.25. El circuito del amplificador de 30 watts se alimenta con 12 voltios. Entonces ahí está la salida de 12 voltios. Ahora voy a conectarlo en la salida adicional. Esta es una bobina también de 12 voltios. Desconectamos acá. Esta bobina adicional es para alimentar un reproductor MP3 y también un ventilador para el amplificador. Entonces lo conectamos a la salida. Y pues miren, ahí está, 12.20 voltios. Esta salida es de 1 amperio. Entonces amigos, así que vamos a ver cómo realizar paso a paso este transformador. Entonces amigos, vamos a ver cómo hacer un transformador de salida de 12 voltios por 4 amperios y una salida adicional de 12 voltios por 1 amperio. Aquí vamos a hacer el video tanto para 110 y para 220 voltios AC, depende del país donde se encuentren. Primero vamos a empezar al uso que lo vamos a dar al transformador, o según el cliente que les pida, la salida de cuántos voltios de salida y de cuántos amperios de salida del transformador. En mi caso yo voy a hacer este transformador para un amplificador de 30 watts, el cual requiere de 12 voltios por 4 amperios. Esa sería la bobina principal del secundario y también voy a necesitar alimentar un ventilador y también un reproductor MP3. Para esto estoy adicionando una bobina adicional. Podría alimentarlo de acá también, pero no quiero distorsionar el audio. Es por eso que vamos a hacer una bobina adicional de 12 voltios por 1 amperio. Cálculo de potencia de un transformador. Aquí tenemos el símbolo. Entrada de 220 voltios AC. Tengo una bobina principal de 12 voltios por 4 amperios y otra bobina adicional de 12 voltios por 1 amperio. Potencia 1 es voltaje por corriente, 12 por 4, 48. En esta bobina voy a tener 48 watts y en la bobina adicional tengo 12 voltios por 1 amperio, que sería 12 watts. Sumamos ambas potencias, nos daría 60 watts. A este transformador yo siempre le doy un 20% de capacidad, ya que al momento de hacer las bobinas puede ser que no me alcance todo el cobre. Entonces para esto les recomiendo que le agreguen un 20% a su potencia que le sale en la salida del transformador. Entonces el 20% sería 12, lo sumamos 60 más 12, entonces vamos a necesitar un transformador con una potencia mínima de 72 watts. Entonces amigos, hay que buscar este tipo de núcleo de un transformador. Para esto yo aquí tengo una tabla de los núcleos estándar que venden en el mercado. Esta información la estoy dejando en la página web para que lo puedan descargar. Entonces en mi cálculo me sale 72 watts. Si buscamos aquí en la tabla, si se dan cuenta, acá tengo uno de 96 watts, estaría excelente. Dice que el núcleo es de 2.8 centímetros por 3.5 centímetros. Voy a ver si consigo este núcleo. Acá tengo uno de 196, pero se pasa. No quiero gastar demasiado en el transformador. Entonces voy a tratar de conseguir este de 2.8 por 3.5 centímetros. Como vemos aquí yo he conseguido lo que son las chapas de silicio. Estas serían las letras S y acá tengo lo que son las letras I. Esto es para poder ajustar lo que es nuestro transformador. También tengo aquí lo que es el núcleo. En este caso es de plástico. Es de 2.8 centímetros, justo yo el que estaba buscando. Y por alto tengo 3.6. Se ha pasado 1 milímetro, así que no hay problema. Es mejor que sea un poco más de capacidad para que así alcancen todo el alambre. Este sería el ancho o el centro del núcleo de nuestro transformador. Vamos a ver la medida. Y ahí está, miren, tiene 2.8 centímetros de ancho. Acá tengo 3 centímetros
Y ahí con este de acá lo vamos a completar. Esto tiene algo de 2.5. Yo quiero tan solo 3.6 centímetros. Con este lo vamos a completar. Entonces ya tenemos lo que es nuestras chapas de silicio y nuestro núcleo. De acuerdo a estas medidas vamos a hacer el cálculo de nuestro transformador. Entonces ahora sí vamos a calcular el número de vueltas y el calibre de nuestro transformador. Ya tenemos el núcleo. Como les comenté, yo tengo un núcleo de 2.8 centímetros y por una altura de 3.6 centímetros. Vamos a calcular el área o la potencia de este núcleo. La potencia sería x por y al cuadrado, sería 2.8 por 3.6 al cuadrado, tendría 10.08 al cuadrado. Este 10.08 que sería el área de nuestro núcleo. Y también este valor de 10.08 nos va a servir para sacar el número de vueltas por voltio. Si esta área lo elevamos al cuadrado, vamos a tener 101 watts de potencia. En el anterior cálculo vimos que necesitábamos tan solo 72 watts como mínimo. Pero tengo 100 watts, así que es suficiente para nuestro amplificador de 30 watts. Ahora sí, vamos a sacar el número de vueltas por voltio. Para esto necesitamos dos datos, una constante que es 42 y el área del núcleo. El área del núcleo ya lo tengo, ahí está, que sería 10.08, ese sería el área de mi núcleo, y la constante 42. Muchos me estaban preguntando por esta constante. Entonces aquí les voy a explicar de dónde sale ese famoso número 42 de la constante para sacar lo que es el número de vueltas por voltio. Para esto vamos a necesitar una fórmula general de transformadores. Esta sería la fórmula. Acá tenemos sus datos. El NEB sería el número de espiras por voltio. El HZ sería la frecuencia, en mi caso, aquí en Perú, la frecuencia es de 60 Hz. Y B, que sería la inducción magnética, que en Gauss sería 9000. Entonces, para este caso, la inducción magnética de las chapas de silicio es de 9000 Gauss. En Tesla sería 0.9. Y el 4.44 es una constante para el cálculo de transformadores. Entonces, si nosotros reemplazamos aquí los valores, número de espiras por voltio sería 10 a la octava, sobre 4.44, la frecuencia sería 60 y por B, que sería 9000 Gauss, al realizar este cálculo me va a salir 41.7. Este valor yo le he redondeado a 42. Es de allí donde sale la constante 42 por esta fórmula general de transformadores. Y si en su país la frecuencia es de 50 Hz, hacen la misma fórmula, tan solo van a reemplazar la frecuencia de 60 a 50 Hz. Para este caso, para los países de 50 Hz, el número de espiras por voltio sería 50. Entonces ya saben, amigos, de dónde sale la constante 42 que yo siempre utilizo en transformadores. 42, que es la constante, lo dividimos entre el área del núcleo de nuestro transformador, que sería 10.08. Al dividir esto nos sale 4.16, por lo tanto daremos 4.16 vueltas por voltio, tanto en el primario como el secundario. Y pues miren, aquí tenemos el primario. En mi caso la entrada es 220 voltios AC por 4.16. En mi caso voy a dar 916 vueltas en el primario. Para los países que es de 110 voltios van a dar 458 vueltas. En el secundario yo tengo una salida de 12 voltios. 12 por 4.16 tendría que dar 50 vueltas para este devanado de 12 voltios. Y para la bobina adicional, que es también de 12 voltios, igual voy a dar 50 vueltas. Y para los países que es de 110 voltios es el mismo número de vueltas. Entonces allí ya tenemos para el primario 916 vueltas, para la bobina secundaria principal 50 vueltas y para la bobina adicional también voy a dar 50 vueltas. 50 vueltas, ¿por qué? Porque ambos voltajes son iguales. Lo que cambia es la corriente. Ahora vamos a hallar lo que es el calibre o el grosor del cable de cobre esmaltado. Por ley sabemos que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. A partir de esto vamos a ver el número de alambre que vamos a utilizar tanto para el primario como el secundario. Por acá tengo el primario. Como vemos, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Vamos a necesitar para esto 60 watts, que es la potencia real que yo voy a fabricar, no la potencia del núcleo del transformador, puede ser más grande. Yo tan solo voy a necesitar 60 watts, como ya lo vimos en el cálculo anteriormente. Entonces potencia es igual a voltaje por corriente. Aquí hay que sacar la corriente, ya que no sabemos cuánta corriente va a ingresar. Entonces vamos a despejar esta fórmula. Corriente sería 60 watts entre 220 voltios. Me sale una corriente de 0.27 amperios. Para esto vamos a ver qué calibre de alambre me da 0.27 amperios. Para esto acá tengo también una hoja que les voy a dejar abajo para que lo descarguen. Entonces 0.27 amperios, hay que buscar aquí en la tabla. Tengo 0.26,
o 0.3 amperios. Puedo utilizar el alambre número 28 o el número 29. En mi caso yo tengo el alambre número 28, así que voy a utilizar ese alambre. Si tienen el alambre número 29, también pueden utilizarlo. Entonces yo voy a utilizar el alambre número 28. Y para los países que es de 110 voltios, van a utilizar alambre número 26. Y para el secundario es muy fácil de encontrarlo, ya que como vamos a necesitar 4 amperios, entonces es muy fácil. En la tabla lo vamos a buscar qué calibre nos da 4 amperios. Entonces vamos aquí a la tabla y 4 amperios estamos acá, miren, 4.1 amperios, el alambre número 17. Entonces yo para la bobina principal del secundario voy a utilizar alambre número 17. Y para la bobina de 12 voltios por 1 amperio, también muy fácil, vamos a la tabla, buscamos qué calibre nos da 1 amperio. Y acá está, 1 amperio me da el alambre número 23. Entonces para esa bobina adicional voy a necesitar un alambre número 23. Para 110 es el mismo número de vueltas en el secundario y el mismo número de alambre. Entonces amigos, hasta aquí ya tenemos lo que es el cálculo de nuestro transformador. Vamos ahora sí a realizarlo ya en la parte física. Estas fotos también los voy a dejar en la página web para que lo puedan descargar. Y ustedes pueden hacer también allí sus cálculos de acuerdo al requerimiento de su transformador. Ojo que pueden hacer también de otro voltaje y de otra corriente de salida. Tan solo cambian los valores. Entonces aquí tenemos todos los materiales ya para empezar a hacer nuestro transformador. Tengo este cable número 28, este alambre de cobre esmaltado es para el primario. Por acá también tengo el cable número 17, cable de cobre esmaltado número 17. Este es para la bobina del secundario, el de 4 amperios. Y este alambre es número 23 para la bobina adicional de 12 voltios por 1 amperio. También tengo acá lo que es el núcleo del transformador de ferrita, las E's y las I's. Acá también tengo lo que es el carrete de 2.8 centímetros por 3.6 centímetros, cinta masking para poder aislar las bobinas. Por acá también tengo lo que es termoencogible para poder aislar lo que son las soldaduras. Y también vamos a necesitar lo que es papel Prespan o papel pescado. Este es para aislar lo que son los devanados en el transformador. Entonces amigos, estos serían todos los materiales para realizar este transformador. Entonces vamos a hacer ya el primario de nuestro transformador. Aquí tenemos el resumen. El tamaño de mi núcleo es de 2.8 por 3.6 centímetros. Y en el primario vamos a dar 916 vueltas alambre número 28. Aquí tengo el alambre número 28 y acá tengo lo que es el carrete donde va a ir toda la bobina. Hay que sacar la pintura que lo protege. Entonces procedemos a sacar la pintura que lo protege al cobre. Esta es una pintura aislante. Pueden hacerlo también con una lija, pero en mi caso con un bisturí. Después que ya hayamos estañado ambas puntas, ahora sí vamos a proceder a soldarlas. Estañamos ambas puntas, acercamos el cautín y ahí está. Allí hemos soldado el cable con el cobre. Miren que quede de esta forma, bien estañado. De eso va a depender el buen funcionamiento de nuestro transformador. Por acá tengo termoencogible, de acuerdo al grosor del cable que estamos utilizando. Y lo vamos a cortar justo a la medida para poder aislar lo que es la soldadura. Entonces este cable va a ingresar por acá. La soldadura tiene que quedar aquí adentro. Por acá tengo cinta masking. Cortamos y lo vamos a asegurar aquí. Ahora entonces ya vamos a dar todas las vueltas. Son un total de 916 vueltas. Hay que hacerlo de izquierda a derecha de forma horario.
Recuerden que cada 100 vueltas dejen una señal. Allí voy yo ya en la número 100. Este es en caso que se olviden en contar las vueltas, regresan al número anterior y de allí empiezan a hacer la bobina. Y seguimos haciendo nuestra bobina. Hasta esta parte ya hemos dado 916 vueltas. Entonces por acá ingresa una línea de 220 y la otra va a ingresar por acá. Entonces cortamos por ahí. Acá está. Entonces aquí hay que soldar este cable. Recuerden, hay que sacar la pintura que lo protege, el aislante del cobre. Hay que sacar esto para poder soldar aquí el cable de la entrada de 220. Entonces este cable va a ser de la otra entrada. Lo doblamos por acá. Ahí está. Entonces esa sería la otra entrada. Aquí lo ponemos cinta masking. Por acá tengo más cinta. Miren, va quedando de esta forma. Y lo vamos a proteger con más cinta, el primario. Y por acá tengo lo que es el papel pescado o el papel presspan para poder aislar lo que es el devanado primario. Este papel pescado va a ir por acá. Le ponemos un poco de cinta para sujetarlo, para que no se mueva. Y lo vamos a proteger todo el devanado primario. De esta forma. Ponemos un poco de cinta y ya está. Y lo vamos a asegurar con más cinta de mascarar. Entonces miren, como vemos allí ya terminamos con el primario, está bien protegido. Recuerden dar las vueltas completas. Ojo que pueden pasarse o 5 o 6 vueltas, no hay problema. Entonces ahora voy a medir cuántos ohmios tengo en esta primera bobina. Por acá tengo lo que es mi pinza amperimétrica. Lo ponemos en escala de ohmios. Miren, ahí lo tengo en la escala de ohmios para medir el ohmiaje de esta primera bobina del primario. Por acá tengo una punta. Y aquí tengo la otra punta. Y pues miren, la pinza me marca 31.7 ohmios. Entonces a ustedes deben marcarle más o menos ese ohmiaje para aquellas personas donde la red pública es de 220 voltios AC. En los países donde es 110 voltios debe marcarles la mitad, porque van a dar la mitad de vueltas, entre 15 a 16 ohmios debería marcarles en los países de 110. Entonces amigos, así que ahora vamos a realizar la bobina del secundario. Entonces vamos a realizar el secundario del transformador. El primario ya está, ahora el secundario dice que son 50 vueltas y alambre número 17. Entonces por acá va a ingresar a los 220 voltios y por acá van a salir los 12 voltios. Por acá tengo el alambre número 17, acá está. Entonces vamos a hacer el bobinado del secundario. Por acá va a ingresar, por esta parte voy a dejar unos 3 centímetros hacia afuera y lo vamos a doblar hacia la derecha, ya que por la derecha vamos a hacer el bobinado. Por acá tengo cinta y otra cinta por acá, suficiente con eso. Entonces vamos a dar el bobinado. Recuerden que es de izquierda a derecha. Empecemos a dar las vueltas. Allí tendría ya una vuelta. Hay que hacerlo ordenado para que así el transformador salga operativo.
Bien amigos, allí ya di lo que es mis 50 vueltas. Le he dado 2 vueltas más, en sí que me falte más voltaje, que llegue a 12.5 voltios sería excelente, o hasta 13 voltios. En total le he dado 52 vueltas y lo sacamos por acá, miren, por este orificio hacia afuera y lo cortamos, ya está. Entonces allí ya tenemos la salida de 12 voltios. Con una cinta lo vamos a asegurar y hacemos lo mismo con otra cinta. Como vemos, ya terminamos de hacer la bobina del secundario. Por acá tengo la entrada y por acá la salida. Y ahora hay que protegerlo con papel Prespan. Lo aseguramos con cinta, lo damos vuelta. Entonces el papel Prespan es para proteger los bobinados. Queda de esta forma. Lo aseguramos con cinta para que no se mueva. Y acá hacemos lo mismo. Por acá tengo más cinta masking y lo vamos a proteger el secundario. Entonces amigos, aquí ya tenemos concluido lo que es el primario y el secundario. Ahí está, debe quedarles de esta forma el bobinado primario y el secundario. Como vemos, quedó muy estético nuestro trabajo. De eso depende el buen funcionamiento de nuestro transformador. Entonces ahora sí procedemos con la bobina adicional. En la bobina adicional vamos a dar 50 vueltas y vamos a utilizar alambre número 23. Por acá ya tengo lo que es mi alambre, ya está preparado. Le hemos soldado un cable y acá tenemos el cobre número 23. Entonces por aquí ingresa los 220, por acá sale la bobina principal de 12 voltios y por acá va a salir la bobina adicional. Esto ya nos evita de realizar otro transformador de 12 voltios. De aquí mismo podemos sacar otra salida. Entonces vamos a aprovechar el empalme que quede aquí adentro. Entonces va a ir en esta posición. Lo protegemos con cinta de enmascarar. Aquí hacemos lo mismo. Ahí está. Entonces vamos a dar las 50 vueltas. Recuerden que el bobinado es de izquierda a derecha. Entonces voy a dar mis 50 vueltas. En mi caso ya estoy en la vuelta número 50, así que esta sería la última vuelta. Ahí está, miren, como vemos está muy ordenado. Y entonces esta sería la otra salida de 12 voltios de la bobina adicional. Lo voy a cortar por acá. Entonces voy a sacar la pintura que lo protege para poder soldar el cable y llevarlo hacia afuera.
Como vemos, ya vamos avanzando en el ensamble del núcleo de nuestro transformador. Acá está las dos salidas, la principal de 4 amperios y la salida de 1 amperio. Ahora vamos a proteger acá esta parte, ya que allí va a ir estos dos pines del secundario hacia adentro. Cogemos cinta de enmascarar. Acá hacemos lo mismo, de esta forma. Y acá también. Hay que sacar la pintura que lo protege. Y pues miren, ahí hemos sacado la pintura del cobre. Ahora por acá tengo estos cables. Esto va a ir acá. Hay que sacar el plástico. Por acá tengo mi pela cable. Y lo mismo hacemos con este cable. Lo vamos a poner acá en esta parte. De esta forma. Por acá tengo cautín y el estaño. Y hay que aplicarle bastante estaño para que haga contacto el cable con el cobre. De esto depende de que nuestro transformador tenga una buena salida de corriente. Vamos a cortar el excedente. Lo mismo hacemos con la otra salida. Vamos a entorchar de esta forma. Y procedemos a estañar. Y en esta parte hay que seguir protegiéndolo con papel Presspan. Lo protegemos con cinta de enmascarar. Y lo seguimos protegiendo con más cinta. Ahí está, le damos una vuelta completa. Y ahora sí vamos a proteger ya la última capa con papel Presspan. Lo vamos a proteger al transformador. Hay que cortar a la medida lo que es el papel Presspan o papel parafinado. Y va a quedar allí. Lo sujetamos con cinta transparente. Ahí está, miren, va quedando de esta forma el núcleo de nuestro transformador. Como vemos, miren, va quedando ya de esta forma. Tan solo ahora sí hay que poner lo que son las chapas, las ES. Lo voy a poner por acá. Y acá tengo las demás también, miren. Las chapas ES de silicio. Y lo que serían las IS para darle un mejor ajuste al transformador. Entonces vamos a colocar lo que son las ES, va a ir de esta forma, va a ir intercalado, la otra va a ir por acá, y así miren, acá tengo la otra chapa, esta va a ir por acá. Ojo, no vayan a poner que estén dos chapas pegadas, tienen que ir una sola. Entonces amigos, voy a poner las chapas ES hasta llenar el núcleo de chapas de silicio. Miren, como vemos, allá pusimos la mayor parte de las chapas ES. Estas chapas ingresan a presión para que así el transformador no tenga ninguna vibración al momento del funcionamiento. Estas chapas hay que ponerlo a la fuerza con la ayuda de un martillo. Acá igual vamos a poner esta chapa y con un martillo lo vamos a golpear hasta que ingrese a su posición. Vamos a ingresar otra por acá. Entonces amigos, traten de poner la mayor cantidad de chapas para que esto quede bien ajustado. Y así el transformador cuando esté funcionando no genere ninguna vibración. Por acá lo voy a colocar otra chapa. Ahí está. Y para darle lo que es más resistencia, vamos a poner lo que son las IS de silicio. Van a ingresar acá en los espacios que han quedado. Lo vamos a rellenar con las chapas IS para darle mejor resistencia a nuestro transformador. Y también lo vamos a asegurar con un martillo. Debe quedar
cuadrado las 4 caras de nuestro transformador. Miren, como vemos, ya terminamos de poner todas las chapas a nuestro transformador. También le he pintado de color negro. Quedó muy bonito el acabado. Por acá tengo lo que son unos pie de amigos o unas escuadras. Vamos a necesitar 4 de ellas para poder sujetar el transformador al chasis o la base donde lo vamos a poner. Por acá también tengo lo que son 4 pernos y sus 4 tornillos para sujetarlo. Entonces miren, ahí ya le hemos puesto lo que son unos tornillos y los pie de amigos. Antes de hacer las pruebas voy a hacer algunas mediciones. Por acá tengo mi multímetro. Lo vamos a poner en escala de continuidad. Juntamos las puntas y debe sonar. Esta sería la carcasa del transformador. Miren, ahí está. Vamos a hacer las mediciones que los cables de entrada y salida no estén en contacto o en continuidad con la carcasa del transformador, que sería la chapa de silicio. Por acá tengo la punta de entrada, lo ponemos en la carcasa y miren, no genera ningún sonido o no está en continuidad. Lo mismo vamos a hacer con la salida. Miren, ahí tengo la salida, tampoco no hay continuidad. Con esta línea tampoco. Y con la salida adicional de 12 voltios, con esta de acá, de 1 amperio, tampoco no hay continuidad. Esta salida puede ser la que esté más probable a hacer contacto, ya que es la última bobina la que puede estar chocando con las chapas de silicio, ya que al momento de colocarlas puede romper lo que es el papel y hacer contacto con esta bobina. Pero miren, como vemos, en mi caso está bien. Ahora sí vamos a hacer las pruebas. En este caso voy a hacer las pruebas del circuito serie. Esto nos va a proteger lo que es nuestro transformador en caso que tenga algún corto o algún problema. Vamos a necesitar 2 lámparas. Esta lámpara es incandescente de 60 watts y esta sería una lámpara LED de 10 watts. Con ambas vamos a hacer las pruebas. Y por acá tengo preparado lo que es un socket, donde aquí va a ir lo que son las lámparas. Este va a ir a 220, un cable pasa directo y el otro cable va a pasar por acá, por debajo del socket, para así formar el circuito serie. Entonces procedemos a hacer las conexiones. Acá tengo mi lámpara incandescente, lo vamos a conectar acá en el socket. Este cable lo vamos a conectar en la entrada del transformador y este cable de color rojo va a ir en la otra entrada. Lo conectamos y ahí tenemos. Entonces miren, ahí está. Tengo acá mi toma corriente 220, viene por la lámpara y va a ingresar a la entrada. Entonces allí voy a conectarlo. Allí, como vemos, la lámpara no enciende. Eso quiere decir que nuestro transformador está operativo. Y para hacer las pruebas tan solo hay que unir las puntas de salidas de cada salida que tengamos. En mi caso yo tengo 2 salidas de 12 voltios. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a unir estas 2 salidas y como vemos la lámpara enciende. Ahí está. Miren. Entonces esta salida está operativa. Vamos con la otra salida de 12 voltios por 1 amperio, lo juntamos y como vemos la lámpara enciende. Tan solo lo juntamos por 3 a 4 segundos y ya está. Entonces hasta allí nuestro transformador está operativo. Ahora hay que desconectar el circuito de 220. Desconectamos esta lámpara y ahora vamos con la lámpara LED. Estas lámparas son ahorradores, así que vamos a hacer la prueba. Esta es de 10 watts y lo vamos a conectar. Lo conectamos a 220
Y como vemos, la lámpara enciende, pero su encendido está al 50%, no está encendido al máximo, ya que estas lámparas LED tienen una tarjeta electrónica con un pequeño campo magnético, hace que la lámpara se encienda. Vamos a unir las dos salidas y como vemos, si se dan cuenta, allí la lámpara enciende a su máximo brillo, ahí está, digamos, a la mitad, al 50%. Al momento de unirlo se enciende en su máxima capacidad. Lo mismo hacemos con la otra salida. Miren, enciende a su máxima capacidad. Entonces pueden hacer la prueba con ambas lámparas. Desconectamos de 220. Así que ahora ya vamos a conectarlo directo a 220 para medir la salida de voltaje. Entonces ahora sí vamos ya a hacer las pruebas finales. Conectarlo directamente a 220 y medir su salida de voltaje. Vamos a conectarlo, la entrada en este cocodrilo. Ahí tengo ya una entrada y la otra va a ir acá. Pues miren, ahí hemos conectado. Las salidas deben estar separadas, tengan en cuenta en esto. Y lo voy a conectar directamente a 220 voltios. Ambas puntas deben estar separadas o también lo podemos aislar. La pinza hay que ponerlo en voltaje AC. Lo vamos a seleccionar. Allí ya podemos medir voltaje AC. Un cable lo conectamos acá y el otro cable acá. Vamos a ver cuánto de voltaje tenemos y miren, tenemos 12.34 voltios. Eso es el cálculo que hemos hecho, así que 12.34 está muy bien, un voltaje excelente. Entonces esta salida de 12 voltios está perfecto para nuestro amplificador. Vamos a medir la salida que tengo aquí abajo. Desconectamos los cocodrilos y lo voy a conectar aquí abajo. Acá tengo una salida y la otra salida va a ir acá. Vamos a ver el voltaje de salida. Igual miren, 12.33 voltios. Esto es para alimentar al ventilador y al reproductor MP3 de nuestro amplificador. Como vemos amigos, el transformador está que funciona muy bien. Así que ya saben cómo realizar su propio transformador. Así que amigos, ya saben cómo realizar su propio transformador. Toda la información les voy a dejar en la página web. El número de alambre, el número del núcleo de cada transformador. El cálculo que hicimos al inicio del video también les voy a dejar en la página web para que lo puedan descargar. Así que fabriquen su propio transformador, ya que ustedes mismos pueden hacerlo. Eviten comprarlo y así también van aprendiendo lo que es el tema de transformadores. Cualquier consulta me comentan aquí abajo en el video. Entonces amigos, si les gustó el video, suscríbete al canal, dale like y comenta el video y compartan esta información en sus redes sociales. En el siguiente video vamos a hacer prueba de este transformador para un amplificador de 30 watts. Nos vemos en el siguiente video.